Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a explicar acerca del cálculo de la masa molecular. Para eso, pues, les he traído varios ejercicios a colación, ¿sí? Que se encuentran los mismos dentro de su plataforma. Como ustedes están viendo en pantalla, se observa la ficha que tienen que resolver y para eso les dan una regla general, ¿no? Dice, para calcular, iremos una regla general. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. No siempre van a ser 3 elementos, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 elementos, depende del compuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que está formado por aluminio, por oxígeno y por hidrógeno, que vienen a ser 4 elementos, ¿sí? Acá está formado por 3, hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿sí? Entonces, ser por varios, de 2 a más elementos. Entonces, todo va a depender de cuántos elementos ustedes tengan. El número de átomos que está en la parte es el número de átomos totales que ustedes tienen en la fórmula. En este caso, por ejemplo, en el aluminio, ¿cuántos tienen? Siempre lo van a ver en la parte inferior, un número pequeño. Voy a ampliar la imagen para que ustedes puedan verlo mejor. En este caso, el aluminio tiene 2, ¿cierto? Este número pequeño que está por aquí. Mientras que en el caso del azufre, me van a decir, pero profesora, ese no tiene número ahí, no está ubicado en ninguno. Lo que pasa es que en el caso del azufre, al no tener número o en cualquier elemento, al no tener un número inferior o un subíndice, significa que hay uno solo. En este caso el azufre solo habría uno, ¿verdad? Uno ahí, pero ustedes pueden percatarse que hay un paréntesis que encierra dos elementos, el azufre y el oxígeno, y hay un número posterior. Ese número, chicos, le pertenece a todos los elementos que están en el paréntesis, es decir, le va a afectar al azufre y le va a afectar al oxígeno. ¿Cómo es que esto que le afecta? Es decir, el número que está afuera, ese 3 que ustedes ven ahí, va a multiplicarse por internos que hay. Habíamos indicado que había un solo azufre multiplicado por 3. ¿Cuántos azufres tengo? 3 azufres. Por eso es que ustedes acá, por ejemplo, ven 3, ¿cierto? Vamos a ver el oxígeno. En este caso, adentro del paréntesis está el número 4, o sea, hay 4 oxígenos. 3 está afuera, tengo que multiplicarlo, ¿no? Porque está fuera de su paréntesis, 4 por 3 son 12, en total tenemos 12 oxígenos. El caso del hidrógeno, profesora, perfecto, está facilísimo, ¿verdad? Solo hay 2, sí, pero tenemos un coeficiente. Este 5 que está en la parte superior también le afecta a todo el compuesto que va después, ¿sí? Nuevamente recapitulo para que ustedes se puedan acordar. Cuando hay un subíndice, es decir, un número inferior debajo de un paréntesis, ese se va a multiplicar por todos los átomos de los elementos internos. A todos los elementos o todos los elementos que formen el compuesto que está después, va a afectar al hidrógeno y le va a afectar al oxígeno. Bien, ¿cuántos hidrógenos normalmente tenemos sin el coeficiente? Entonces, multiplico la misma situación, multiplico 5 por 2 son 10, tengo 10 hidrógenos, bien, y oxígenos tenemos 5 oxígenos, ¿no? 5 por 1, 5 oxígenos. Listo, entonces esta primera sección ya la tenemos, ¿no? Esta primera sección de elemento 1, elemento 2, elemento 3, se ubica todos los elementos, se pone el número de átomos ya determinados que lo acabamos de enseñar, y ahora se pone el igual, ¿no? Todos ustedes pueden observar que el igual está presente ahí, ¿cierto? Aquí está el igual. Y ahora nos pide que pongamos la masa del elemento. Pero profesora, ¿dónde veo esa masa del elemento? Esa masa del elemento debe estar en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Lo que van a es recordar qué elementos son, ¿no? El aluminio, por ejemplo. Entonces, ustedes se van al aluminio, ¿cierto? Nos vamos al aluminio. Aquí tengo la tabla periódica.
para ver el peso del aluminio. Entonces yo veo el aluminio y cuánto es el peso, la masa. 26.9815, ¿verdad? Entonces, pues al redondeo, entonces 27 estaría perfecto. Entonces yo voy a coger 27 y ubico el peso del compuesto, ¿sí? 27. Ahora, pero profesora, si está a 26.5, ¿puedo ponerla a 27? No, chicos, eso está muy lejos, ¿no? Del 98, perfecto, pero hasta 97, ¿cierto? Pero no le vamos a poner en la mitad. 65, 55, ¿cómo lo voy a elevar al inmediato superior si está muy lejos? Y todas esas milésimas que hay, o décimas, o centésimas que nos sobren, son muy importantes dentro del cálculo de química, ¿sí? Muy importante, incluso dependiendo del tipo de compuesto, hasta peligroso. Bien, entonces, ahora me dice que tengo que multiplicarlo por el número de átomos. Ay, pero ¿y de dónde saco esos átomos? Ya lo habíamos calculado, los habíamos puesto acá, ¿sí recuerdan? Entonces, por eso es que le está multiplicando por 2, ¿ya? De ahí multiplico 27 por 2, me da 54 gramos. 54 gramos, no se olviden de poner unidades. Recuerden que esta era la masa del compuesto determinado en la tabla periódica. Ahora el azufre, vamos por el azufre, nuevamente regreso a la tabla periódica para verificar cuánto es la masa. Como yo puedo observar, el azufre está en la parte de acá y su masa es de 32,065, por lo tanto puedo redondearlo a 32, ¿verdad? 32 y yo me dirijo nuevamente. Tengo la masa del compuesto, 32 gramos, y lo multiplico por el número de átomos. Me dice, bueno, el número de átomos ya lo habíamos sacado, multiplico por 3 y me da 96 gramos. ¿Sí? El oxígeno igualmente, si yo reviso la tabla periódica, el peso, la masa del oxígeno es 16 gramos, lo multiplico por 12, me da 192 gramos. La masa del hidrógeno en la tabla periódica es de 1 gramo, lo multiplico por 10, por el número atómico que ya lo había sacado con anticipación, me da 10 gramos. El oxígeno, la masa es 16 por 5, dan 80 gramos. Importante, por favor, porque a veces en estas pequeñas cositas no sabemos olvidar. Las unidades van con las unidades, ¿sí? Las decenas van con las decenas y las centenas van con las centenas. ¿Sí? Cuidado, me vayan a poner algo así, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo la suma y me vayan a sumar el 9 con el 1, el 5 con el 4, ¿sí? Recuerden que estas son décimas, el 4 es la unidad, el 5 es las décimas y las centésimas vienen a ser, en este caso, el 1 es un centésimo. ¿Ya? Entonces siempre hay que ubicarlo de acuerdo a esas reglas ya indicadas, incluso en matemáticas, ¿verdad? Entonces, para que nos dé una cantidad. Luego de eso, ¿qué es lo que hago? Sumo todos los valores que me dio en el cálculo de cada uno de los elementos y obtengo la masa, 432 gramos. Pero profesora, ¿de dónde sacó esta palabra mol? Sobre mol. Lo que pasa es que si usted cuenta, en clases anteriores, bueno, o si ustedes lo conocen, el 1, si ustedes tienen un coeficiente acá, ¿sí? Significa que es una molécula de todo eso, una mol de todo eso, más bien, una mol de todo eso. Entonces, una mol de este sulfato de aluminio penta. Entonces, hay una mol. Eso quiere decir que 432 gramos pesa una mol, ¿sí? Una, porque si tuviéramos dos, pues todo se duplica. Es decir, el número invisible, por decirlo así, el que está adelante, me indica que ese es el peso de una sola mol. Sí, tenemos que hacerlo todos, está bastante sencillo. ¿Cuál es el trabajo? Aquí tienen varios ejemplos, tienen el del ácido sulfúrico, cadmio, como lo ven aquí. También tienen